Amigos, noticia prácticamente de último minuto y tiene que ver con el Jet Set, que ya a más de 2 meses, pues lo que acaba de ocurrir es lo más significativo en este caso. Y hay que decir que esta noticia fue retrasada, su difusión por el Ministerio Público hasta altas horas de la noche de ayer. Por eso decidimos hacer este corte y lanzarlo pues a estas primeras horas de la mañana. Resulta que el señor Gregory Adames, ex empleado de la discoteca y quien también resultó herido el día de la tragedia y que según su propio testimonio, pues tuvo que ver y sufrir el dolor de las muertes de sus compañeros de trabajo allí. Pues Adames ha decidido no solamente querellarse contra Antonio Espaillat, sino que ha llevado pruebas al Ministerio Público, conversaciones, videos, conversaciones de WhatsApp, donde, según él, demuestra que le advirtió al señor Antonio Espaillat, escuchen esto, que le dijo que la fiesta donde tocaría el señor Ruby Pérez, que no había condiciones de seguridad y, según él, le dijo textualmente que el techo podía colapsar. Imagínense esto, señores. Esto fue un grupo, Adames fue con su grupo de abogados al Ministerio Público a aportar estas pruebas, a entregar su celular donde estarían estas conversaciones. Él dice que Antonio Espaillat le habría dicho que siguiera trabajando. Adames parece que tenía parte de responsabilidad en el equipo de protocolo, era uno de los que se encargaba de reservar las mesas. Esto es tremendamente delicado para la defensa del señor Antonio Espaillat, porque recuerden ustedes que en esa entrevista que Antonio Espaillat se decidió hacer por mutuo propio y hablar, pues él negó cualquier advertencia en ese sentido que le habrían hecho. Ustedes recuerdan que antes de que él saliese a hablar, hubo una persona que dijo que a Antonio Espaillat se le había cotizado la reparación del techo por unos 4 millones de pesos y que él había rechazado eso. Eso se lo preguntaron en la entrevista que él estuvo con Edith Febles, donde él negó eso, ¿no? Y él dijo, no, nosotros nunca recibimos una advertencia de que algo así podía pasar. Este empleado, Gregory Adames, dice que tiene intercambio de comunicación con Antonio Espaillat en su celular, donde le advierte textualmente que el techo se podía desplomar. Eso es muy grave. Eso es muy grave. La noticia está recogida en los medios, en los periódicos, y como está, de la forma en que está recogida, pareciese que el Ministerio Público fue donde Gregory Adames a interrogarlo y a recabar estas pruebas. Pero no fue así. Gregory Adames fue con su equipo de abogados, fue al Ministerio Público a querellarse contra Antonio Espaillat y a reforzar esa querella con estas pruebas. Esto, por supuesto, obliga al Ministerio Público a, pues antes de que el grupo de abogados del señor Adames lo haga público, hacerlo público ellos. Entonces, lo que tenemos aquí es que si este ex empleado no se decide a demandar al señor Antonio Espaillat y aportar estas pruebas, pues todavía hubiésemos seguido sin nada de qué hablar de este caso, esperando ese famoso informe de la oficina ONSBA, famosa oficina ONSBA, que ha dicho que ya lo va a entregar esta semana, los resultados de qué fue lo que causó el desplome del techo de la discoteca Jet Set. Pero sospechosamente, antes de ese esperado informe, ha salido un informe del ingeniero Juan Ramírez, un ingeniero muy reputado del CODIA,
expertos en estas estructuras. Y Juan Ramírez dice en ese informe, por supuesto, extraoficial que él hizo, no sé cómo lo hizo, pero él dice que el peso del techo no tuvo nada que ver con el desplome de este. Y él tiró unos cálculos allí, no sé cómo lo hizo, repito, pero él dice que el techo estaba construido para una capacidad de casi 50.000 libras y que los equipos que habían en el techo pues no llegaban a 12.000 libras, que eso no pudo haber causado el desplome del techo. Recuerden que este señalamiento de una sobrecarga en el techo fue uno de los primeros señalamientos que se le hizo al señor Antonio Espaillat como posible causa del desplome de parte de los vecinos que habían denunciado esto con anterioridad ante el Ministerio Público, diciendo que el techo tenía una sobrecarga, ¿no? Entonces digo yo que sospechosamente antes, en víspera ya de que tengamos el informe del ONESVIE, pues sale este informe preliminar extraoficial de Juan Ramírez diciendo no, el techo no tuvo nada que ver. Uno pudiese pensar que Gregory Adames, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué ante todo este, ¿verdad?, clamor popular de la gente pidiendo justicia, de la gente señalando esa inoperancia del Ministerio Público ante este caso? Uno pudiera pensar, ¿por qué Gregory Adames no hizo esto antes? Si él, según él, tiene esas pruebas, ¿no?, que darían ya no solamente una responsabilidad civil a Antonio Espaillat, sino penal, porque estaríamos hablando de homicidio involuntario. ¿Por qué el señor Adames esperó tanto tiempo? Uno puede especular en este sentido de que quizás el señor Gregory Adames estaba, bueno, en su trámite con sus abogados, esperando cómo se van desenvolviendo las cosas, pero quizás a ellos, al ver que ONASVIE dice que ya va a presentar el informe para ver lo que pasó con el techo y que entonces viene este informe muy convenientemente de Juan Ramírez diciendo el peso no tuvo que ver. Esto puede excusar y ir en la misma narrativa que dijo Antonio Espaillat en su entrevista cuando descartó lo del peso, recuerden, descartó lo del peso de los aires acondicionados. Una narrativa que la habíamos visto días antes de que él diese esa entrevista en los medios que él controla, por los diferentes periodistas que trabajan allí, donde yo recuerdo incluso que el señor José Laduz había descartado eso del peso y incluso había dicho que el material con que estaban construidos esos aires acondicionados son materiales supermodernos que no pesan nada. Entonces uno pensando que, bueno, el equipo de abogados, el señor Gregory Adames, el mismo Gregory Adames, ve esto, pudieron pensar, bueno, esto es una avanzada, este reporte del señor Juan Ramírez, que pudiera darnos una pista de cómo viene ese informe de ONASVIE, ¿no? Y entonces vienen y dicen, no, vamos al Ministerio Público a presentar pruebas y ya. Entonces, esto va a ser la noticia del día seguramente. Se le advirtió, según Gregory Adames, que el techo se iba a desplomar y que el señor Antonio Espaillat, pues, le dijo que no había problema con eso. En relación a esta oficina ONESVIE, da un poco de impotencia a esto, señores, porque se supone que ONESVIE no tiene la calidad legal para que lo que salga de ese informe pueda valer para nada, pueda valer como elementos de prueba en un juicio. Está totalmente descalificada legalmente. Eso el presidente de la República
cuando se le ocurrió la idea de formar una comisión comandada por el Onesby, cuando él lo dijo, él hizo hincapié en el sentido de que esta comisión yo la estoy haciendo como un extra, pero esto no interfiere con la investigación del órgano que realmente es quien tiene la calidad legal para hacer esta investigación, que es el Ministerio Público. Y él dijo, esto es como un extra, ¿no? Para nosotros, para contractar. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, Onesby está dirigida por Leonardo Madera, que es un hombre que está ahí por decreto del señor presidente de la República, ¿no? Entonces, es el Ministerio Público, que supuestamente en este caso ya es totalmente independiente, quien debió conformar una comisión ellos para hacer esta investigación. Entonces, fíjense ustedes, desde un principio, cuando se anuncia la comisión esta, el presidente dice, se ve obligado a decir, no, esto no tiene calidad legal para interferir en las investigaciones del Ministerio Público. Pero a medida que pasa el tiempo y el Ministerio Público pues se cruza de brazos y no hace absolutamente nada, pues nos empezaron a vender la narrativa con todo el asunto de las expectativas de cuándo va a salir el informe de Onesby, y ya de un momento a otro el informe de Onesby se convirtió en el informe legal, en el informe oficial, en el informe que está esperando la Procuraduría General de la República para utilizarlo como elemento de prueba y el elemento fundamental de este caso. Increíble, ¿eh? Increíble esto. Pero repito, es algo que los cientos de abogados que están, en el caso del Jet Set, representando a las decenas de víctimas, pues deben tener muy claro. Ese informe no puede valer. No puede valer. Ni para mal ni para mal del señor Antonio Espaillat, ni para bien, ¿ah? Entonces, bueno, vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos a esperar cuáles son los pronunciamientos de la defensa del señor Antonio Espaillat. Recuerden, esa defensa encabezada por Miguel Valerio y Jorge Luis Polanco, para ver cómo pues argumentan en contra de este elemento de prueba que ha aportado Gregory Adames y que el Ministerio Público pues no pudo otra cosa que pasar la información. Porque, repito, si no la pasaban la información en el Ministerio Público, pues ya ahí estaban los abogados de Gregory Adames prestos para decir, llevamos estos elementos de prueba y el Ministerio Público pues no publicó esto. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía y seguimos en los comentarios.